Pedro entró a la casa de un gentil. ¿Se acuerdan lo que pasó cuando Dios mandó al pueblo de Israel a la tierra prometida y tenía que cruzar el río con el arca? ¿Se acuerdan de esta historia del Antiguo Testamento? Tenía el arca en unos palos y ahí iba cruzando el río, y mientras están cruzando el río, uno como que tropieza un poco y el arca empieza a tambalear, y uno que estaba cerca puso su mano ahí para detener el arca. ¿Y qué pasó? Se hizo ceniza. Sí, cayó muerto. Dios lo mató porque tocó un profano, tocó lo mismo. Y se acuerdan lo que pasó en Hechos capítulo 5, cuando los discípulos se estaban reuniendo y todos tenían bienes y lo vendían y lo dieron a la iglesia. Y Ananías y Zafira vendieron su finca y dijeron, bueno, vamos a decir que recibimos 8,000 pesos, pero de verdad había recibido 10. Entonces guardaron 2,000. Entonces Ananías dijo, esta es la ofrenda, porque vendimos la tierra y ya no nos queda nada. Estamos ahí con la comunidad, a la misericordia de Dios. Vamos a vivir por fe, mientras teníamos 2,000 pesos en el bolsillo. Y Pedro le dijo, ¿y tú vas a mentir al Espíritu Santo? Yo sé que lo vendiste con otro precio. ¿Y qué pasó con Ananías? Como muerto. Viene su esposa Zafira, los hombres lo llevan para enterrar. Pasa como 6 horas excavando el hoyo, enterrándolo. 6 horas más tarde llegan otra vez y su esposa llega y Pedro le dice, dime, ¿vendiste el terreno en 8,000? Sí, cayó muerto. Entonces ya Pedro tiene experiencia de primera mano de personas que caen muertos. Y él debería haber tenido un miedo tremendo. Si me equivoco, si estoy equivocado, yo pienso que fue eso, pero no estoy seguro. ¿Quién podría estar tan seguro, verdad? Bueno, dijo Pedro, me amo Pedro, porque cuando él se equivoca lo hace de gran manera. El tipo tiene voz, no debería decir esto, pero bueno, entra a la casa y no cae muerto. Menos mal. Este es su gran alumbramiento, ¿verdad? Él tiene la idea, pero está probando la idea para ver si es la idea de Dios. Entonces, él dice... Entonces les dijo, como ustedes saben, para un judío es muy repugnante juntarse o acercarse a un extranjero. Pero Dios me ha hecho ver que no puedo llamar a nadie gente común o impura. En este momento Dios me lo ha mostrado, porque estoy todavía. Ya tengo la idea. Mi idea cambió, dice Pedro. El Evangelio no es solo para los judíos, sino es para todos. Y luego vemos esto. Mientras Pedro les hablaba así, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que lo escuchaban. Entonces Pedro dijo, ¿hay algún impedimento para que no sean bautizados en agua estas personas que también han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedara con ellos algunos días más. Este es el gran alumbramiento, ¿verdad? Y Pedro, quien había ido con algunos de sus discípulos, más tarde descubrimos que eran 6 que acompañaron a Pedro. Ellos dicen, mire, no caímos muertos. Ellos han recibido el Espíritu Santo también. ¿Quién nos impide bautizarlo? Y lo bautizan en este momento. El mensaje de lo que Dios ha limpiado, no lo llames común. ¿Cierto? Entonces tenemos las dos conversiones. Conversión del corazón de Saulo
y la conversión de la mente de Pedro. ¿Y qué queda? Según Lutero, del bolsillo. Y esto lo vemos mañana, de verdad. Pero hasta el momento, ¿cómo vamos con el tiempo? ¿Estamos bien? Ya, ok. Yo creo que vamos a terminar hasta un poco antes, con una pregunta y respuesta quizás. Bien, vamos a continuar. ¿Te acuerdas qué pasó antes de Pedro? ¿O ya se olvidaron? Hechos capítulo 8, ¿qué fue? La persecución, fueron dispersados. Bueno, vamos a ver qué pasó con los que habían sido dispersados debido a la persecución. Continúa la historia en Hechos capítulo 11. Mientras tanto, los que habían sido dispersados por la persecución que desató por causa de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, y hablaban de las buenas noticias solamente a los judíos. Ok, aquí tenemos primero los actores. Los actores en esta película. Tenemos los que habían sido dispersados por la persecución. Ya sabemos quiénes son, los habíamos identificado. ¿Quiénes son? Los laicos, ¿se acuerdan? Porque los apóstoles muy valientemente quedaron en Jerusalén. Sí. Entonces ya sabemos quiénes son. ¿A dónde llegaron? Llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Perfecto. ¿Y con quién hablaron? Con los argentinos. Sí, ese es perfecto. Allí lo tenemos. Pero había allí unos varones de Chipre y de Cirene, que al entrar en Antioquía habían hablado también a los griegos acerca de las buenas noticias del Señor Jesús. Y con la ayuda del Señor, un gran número de personas creyó y se convirtió al Señor. Allí tenemos un crecimiento, ya la bola de nieve se está rodando, ¿verdad? Pero ¿quién le compartió la buena noticia? Llegaron unos varones de Chipre y Cirene. ¿Dónde está Cirene? ¿Alguien sabe? Yo no sabía tampoco, hay que buscar. Al norte de África. Ahí está el norte de África. A lo mejor se ve como africano, ¿verdad? Es decir, más morena la gente de Chipre y Cirene. ¿Quién conocemos de Cirene? Simón. ¿Qué hizo Simón? Cargó la cruz de Cristo. Ya sabemos, él era un moreno de África que estaba ahí viendo la crucifixión, a lo mejor cuando dieron a Jesús que no podía más, buscaron un esclavo y como él era moreno pensaron que era esclavo, no era esclavo, era un noble y le pusieron a él a cargar la cruz de Cristo y él siendo un hombre humilde y de corazón abierto cargó la cruz aunque no le correspondía a su estatus social. ¿Y quién sabe? Quizás él fue convertido por eso. ¿Y quién sabe si no era Simón quien llevó el Evangelio a África? Simón de Simón. Y quizás unos miembros de su congregación en Paraná, en Cirene, fueron entonces y llevaron el Evangelio a lo que no eran judíos. Podría haber sido. ¿Y quién dice que? Pero de todas maneras, el Evangelio había ido a lugares donde los apóstoles y a nuestro saber la iglesia no había ido. Y este Evangelio que fue por allá vino otra vez. Y ya está en Antioquía y los que no son judíos, los griegos, están escuchando las buenas nuevas. ¿Y dónde está Pablo? ¿Se acuerdan de él? Lo habíamos dejado por capítulo atrás, en Hechos capítulo 9. Si uno quiere saber qué pasó con Pablo después de su conversión, tiene que buscar en Gálatas. Porque cuando Pablo escribe a los Gálatas, él dice qué pasó. Él dice que fue 3 años aquí en Arabia y luego dice que pasó 14 años en Tarso, básicamente, en la tierra de su zona natal. Entonces, luego de esto, buscan a Saulo para llevarlo a Antioquía.
Porque dice más adelante, yo creo que no tengo el verso. Como esto llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén, enviaron a Bernabé hasta Antioquía. Después de eso, Bernabé se fue a Tarso para buscar a Saulo. Sí, exactamente. Entonces la iglesia llegó a Antioquía luego de la persecución de Esteban y luego la conversión de Saulo y luego no sé qué pasó en Cirene, donde creció la iglesia y de alguna manera llegaron testigos de Cristo y compartían el Evangelio. Una iglesia empezó a crecer, un gran número de personas creyeron y la iglesia dijo, miren, necesitamos ayuda, vamos a buscar a la gente grande de la iglesia. Buscan a Barnabás, el hombre de paz, Bernabé, disculpe, y él cuando llega ahí, él dice, estos son todos griegos. Él entró, no hay ningún argentino acá. Mire, yo voy a buscar a Saulo, porque yo sé que ese tipo es distinto, él piensa raro, y lo busca. Y Saulo está ahí haciendo carpa de tienda de campaña, yo no sé qué tipo de tienda, está tranquilamente. Y luego cuando Bernabé llega y le dice a lo mejor, ¿por qué me buscas a mí? Mire, porque hay unos creyentes que no son judíos. Pablo dice, vamos a ver, estos son 17 años luego de su conversión. No es que Saulo se convirtió y era misionero al instante. En 17 años que transcurrió, donde lo llaman y él va a Antioquía, donde ahí lo llaman a la iglesia cristiana por primera vez. Y ahí es donde empieza Saulo con su carrera misionera. 17 años. Entonces, ¿cuánto tiempo desde Hechos 1:8 hasta el capítulo 11? No sabemos exactamente. ¿30 podría haber sido? 25, un buen rato. ¿Cuánto tiempo tiene la iglesia luterana de Argentina? 95, 100 y tanto, 116 años. Bueno, seguro que no fue 116 años. Menos que esto. Bien, menos que esto. Yo creo que, déjenme ver cómo estamos. Ya. Yo tengo una película más para compartir, pero una pausa ahí para ver si hay alguna pregunta o comentario. Ah, ya, mire, tenía eso. No sabía que tenía eso. Ya, bien. Ok, lo dejo ahí. ¿Hay alguna pregunta? Sí. Yo tal vez, pastor, tengo ahí un comentario en referencia a lo que usted dijo, que a veces nos dirigimos como iglesia argentina. Y estaba pensando... Sí, ayúdame, Irineo. Gracias. Estaba pensando en lo que usted dijo de que a veces somos iglesia en Argentina, ¿no? Y hablaba con Iván, mi compañero acá que tengo al lado, cómo a veces de pronto no estamos hablando a la iglesia de Argentina, al pueblo argentino, sino como iglesia hablamos a todavía rusos alemanes. Y nos falta el hecho de llegar al pueblo argentino, que a veces cuesta esa brecha. Sí. Es que la IELA definitivamente tiene varios desafíos, ¿verdad? Porque su Jerusalén, étnicamente hablando, está muy limitado. Y Argentina es un pueblo diverso, podemos decirlo. Y hay muchos más argentinos que son fuera de esta herencia étnica que hay que alcanzar. Pero todavía diría que este es tu Jerusalén, hay mucho trabajo en tu Jerusalén. Pero si espera alcanzar Jerusalén hasta ir a Samaria, ¿cuánto tiempo más? Han sido 117 años, todavía no. Ya hermanos, es tiempo. Porque si la iglesia no se mueve, ¿qué pasa? Dios moverá la iglesia. Perfecto. Jeremías. Muchas gracias. Me hizo ruido la historia de Cornelio, la parte que tenía toda la familia y amigos íntimos reunidos y mandó a llamar a Saulo. A veces es interesante que vienen familiares del interior a la casa de los miembros y la respuesta es no puedo ir al culto porque tengo visita de familiares.
Sí. O a veces los reúnen y en vez de decir al pastor puede visitarnos, no, pastor, venga otro día porque tengo visita, amigos, ¿no? Entonces me llama la atención cómo Cornelio juntó familia y amigos y llamó a Saulo, y hoy tenemos que lidiar con esto de que se junta la familia y al pastor o a Dios mismo al reunirse lo convocan para otro día que estén más solos. Sí, correcto, llamó a Pedro, pero se entiende el punto y muy bien, ¿quién más, verdad? Y queremos personas, debemos querer nuestra persona más querida que esté en el cielo con nosotros, ¿cierto? Ahora, si ve a mi familia, hay motivo por qué no invito al pastor, ¿verdad? Porque yo quiero que no estén, no, mentira. Yo sí, amo a toda mi familia, quiero que todos estén en el cielo. Pero con más razón debemos preocuparnos por la salvación de nuestros seres queridos. ¿Sí? Bien, ¿otra pregunta o comentario? ¿Sí? Por favor. ¿Por qué utilizas la palabra conversión para hablar del cambio de mente de Pedro a través de la visión? Porque conversión es una palabra, es un cambio muy grande, me parece. Está bien, está operado por el Espíritu Santo, pero ¿podrías explicar mejor ese cambio de mente que tiene Pedro y cómo se operaría en un creyente? Sí, el uso del término conversión no es un sentido espiritual en que yo creo que hay dos tipos de conversiones que nos lleva a la salvación. Hay solamente la conversión a Cristo, ¿verdad? Pero usamos convertir cuando el cambio del dinero, los dólares a pesos, ya es una conversión, ¿verdad? Uno cambia una cosa por otra. Y Pedro cambió su forma de pensar por otra manera de pensar que los judíos o los gentiles eran tan impuros que ni siquiera lo podría tocar, a pensar que esta persona también hay que bautizar. Entonces fue eso, cambiar una cosa por otra. Pero la cambió el espíritu. El espíritu de Dios lo cambió, sí, a través de muchos golpes, ¿verdad? No tenía que golpear. No se usó hoy una palabra bastante habitual cuando se habla de estos temas, que es el concepto de vicio, muy asociado a la visión. Alguna vez hablé sobre este texto y mi interpretación es, a veces parece que tenemos mentalmente claro lo que hay que hacer, pero nuestra visión es limitada. Por eso Dios usa una visión, algo dramático en el caso de Pedro. Y muchos después de eso, es como que nuestros ojos se abrieran y empezamos a integrar en el paisaje y en el plan de Dios cosas que mentalmente parecían estar claras. Y hay un cambio. Entonces, también habla del crecimiento de los creyentes, que a veces desde el punto de vista intelectual todo está sabido, pero no está sabido. Dios opera en nosotros de alguna u otra manera, a veces de forma dramática, una comprensión que ya no somos los mismos. Sí, muy bien, gracias. Como que caen las escamas de los ojos, ¿verdad? Bueno, yo me quedé con la broma que hizo, pero que no es tan broma para mí, el hecho de que los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Y por ahí uno, como miembro laico, ha trabajado en la iglesia llevando el evangelio a personas que no eran de la denominación, y en el momento de tener todo preparado, digamos, invitamos a la persona digamos, involucrando al pastor en esta misión, y a veces la respuesta no fue positiva, y a veces se armaron escuelas bíblicas, o se armaron, después de mucha visitación en un sector de la ciudad, lograr muchas personas que adherían a la fe, y no hubo respuesta. Es decir, nos quedamos en Jerusalén y no pudimos avanzar más. Y eso es el dolor que uno a veces lleva, esa espina en el cuerpo de hacer la tarea, pero quedar inconclusa en algún punto, ¿no? Y bueno,
gente después de otra iglesia. Sí, bueno, ya vamos a hablar mucho más de cómo trabajan los laicos con el pastor adelante, ¿verdad? En esta convocatoria. Tenemos ese como tema específicamente para evitar justamente ese tipo de problemas. Pregunto, ¿todas las naciones no están tan cerca también como nuestro vecino? O tenemos que buscar kilómetros lejos y a veces todas las naciones están al lado nuestro. Sí, a veces las naciones están a nuestro lado, ¿verdad? A veces Dios trae las naciones a nosotros. Pero vuelvo al ejemplo del corazón. Atrae el impulso. Entonces, ya esta sangre tiene que fluir, tiene que haber un equilibrio. Porque si no, ya vamos a ver más adelante otro. Como, no sé, comentario más que pregunta, pero a veces leemos Judea o Samaria. No es así. En Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra, ¿no? Y tal vez nuestra mente es una o la otra. Y el Evangelio no está mostrando que es una o la otra. Son todas a la vez. Sí, simultáneo. Es un tiempo con diferentes personas también. No todos yendo de Jerusalén a Judea, a Samaria, hasta los confines de la tierra. Sino que, bueno, Dios enviando a personas que estaban en un lugar para ir hacia otro. Excelente. Sí, hay personas para Jerusalén, personas para Judea, para Samaria, para los confines. Ya, tenemos que seguir, como si hay uno más que se le está quitando mucho. Sí, perdón. Usted habló de cultura casi en términos asociados a lo pecaminoso como una... Hoy en la sociedad generalmente se habla de la cultura como una riqueza, una variedad cultural como una riqueza y un sustrato cultural que el Evangelio alumbra de alguna manera. Tal vez fue la Iglesia la que de alguna manera la que más comprendió y mejor comprendió la diversidad cultural, tratando de hacer una evangelización encarnada, ¿no? Digamos, por algo la Biblia es el libro más traducido a diferentes idiomas. ¿Puede aclarar un poquito más eso? Porque me quedé con la idea de como que, bueno, lo de Babel fue inicio de la cultura como algo pecaminoso. Ajá, y yo no digo que la cultura es algo pecaminoso de ninguna manera. Es la solución que Dios puso para contener el pecado de un grupo de personas para que no vaya contagiando a otro grupo de personas. Es decir, limitar el crecimiento del pecado, detenerlo de alguna manera. La cultura en sí es un regalo de Dios, ¿verdad? Y hay cosas lindas y preciosas, pero tiene una función espiritual. Y su función espiritual es eso, ¿verdad? Es de limitar la expansión del pecado de un grupo étnico. Muy bien, ya, vamos a ver una película más para terminar. Estamos rebobinando Hechos capítulo 3, es una parábola de la iglesia en muchos lugares. Un día, Pedro y Juan subían juntos al templo. Eran las 3 de la tarde, es decir, el momento de la oración. Y vieron allí a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días era puesto en la entrada del templo, en la puerta llamada la Hermosa, para pedirle limosna a los que entraban en el templo. Cuando el cojo vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les rogó que le dieran limosna. Entonces Pedro, que estaba con Juan, fijó la mirada del cojo y le dijo: míranos. El cojo se les quedó mirando, porque esperaba que ellos le dieran algo. Pero Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. El cojo se puso en pie de un salto y se echó a andar. Luego entró con ellos en el templo, mientras saltaba y alababa a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y lo reconocían como el cojo que se sentaba a pedir limosna a la entrada del templo, en la puerta la Hermosa. Y se quedaban admirándose asombrados,
por lo que le había sucedido al pobre. Ya, yo dije que esta es una parábola de la iglesia en muchos lugares. Una parábola, ¿verdad? Es decir, yo estoy comparando esto con la iglesia. ¿Y cuál es la iglesia en este relato, en mi parábola? La iglesia es el cojo. ¿Por qué? Porque se considera indefensa, pobrecita, que depende de la bondad de las iglesias más ricas. Y cuando otros vienen de afuera, piden limosnas. ¿Y qué dice Pedro? Yo soy Pedro en este caso. Plata no tengo. Ahora, la iglesia es el cuerpo, ¿cierto? Nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿sí? Bien, ya todos sabemos esto. Y el cuerpo tiene 4 extremidades. Tiene su mano derecha, su mano izquierda, su pierna derecha, su pierna izquierda. Esta es la iglesia. Eso es un cuerpo. Y el cuerpo es la iglesia. Tu brazo derecho es Jerusalén. Tu brazo izquierdo, Judea. Pierna derecha, Samaria. Pierna izquierda, los confines de la tierra. A mi saber, creo que está bien. Argentina no ha enviado ningún misionero con sus propios recursos. Que puede ser que no conozco toda la historia. Yo sé que han tenido argentinos en otra tierra y lo he conocido. Pero muchas veces se mudaron ahí por su cuenta, fueron llamados, pagados por allá, o otro dio el dinero a la iglesia para que lo enviara. Pero haciendo ofrendas argentinos, con pesos argentinos, enviando su propio misionero, creo que no ha sucedido. Lo que sí ha sucedido es que ustedes han tenido voluntarios, personas, por ejemplo, la familia Lica en su tiempo fueron a Chile, ¿verdad? Como misioneros, quizás recibieran algún apoyo de miembros en Argentina, no estoy muy seguro, pero lo nombraron voluntarios. ¡Qué tragedia! ¡Qué terrible! Eliminen esta palabra de su vocabulario misional. Si son enviados son misioneros. Si limpian los platos luego de la comida son voluntarios. Un voluntario no recibe sustento económico, un misionero sí. Deje de hablar de voluntarios, por favor. Terrible fue eso. Fue devastador emocionalmente para la familia. No lo reconocieron como misioneros, fueron voluntarios. Tenía que pagarlo todos ellos. Esto fue terrible. Pero bueno, ya, fuera de esto. Ya estamos hablando de 4 extremidades. ¿Cómo se llama la persona que tiene un brazo derecho fuerte? Un buen brazo izquierdo. Pierna derecha, excelente, pero no tiene una pierna izquierda. ¿Cómo lo llaman? Cojo. La iglesia que no envía misioneros es una iglesia coja. Ahora nosotros sí somos una iglesia y el culto dominical del servicio divino es la celebración de Dios con nosotros. ¿Verdad? Déjenme ver. Ya pasamos esto. Es la celebración de Dios con nosotros. Es el momento cuando nosotros somos partícipes en el movimiento centrípeto de Dios, ¿verdad? Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Este es el movimiento de afuera hacia adentro, ¿verdad? En el culto, Dios nos alimenta, nos fortalece, nos llena con su Espíritu Santo. Dios nos sincroniza con el latir de su corazón. ¿Y cuál es el corazón de Dios? Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Esto es lo que sucede en el servicio divino. Recibimos de Dios su abundante gracia. Y luego, nutridos y fortalecidos, Dios nos envía al mundo. Así como el Padre me envió, yo también los envío a ustedes. El corazón de Dios late.
y su pulso atrae y envía. E igual como Cristo fue enviado al mundo a los que no lo recibió, la iglesia envía a sus hijos y sus hijas a un mundo que no los va a recibir. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el cuerpo de Cristo en algún lugar deja de atraer o deja de enviar? Cuando el corazón humano deja de atraer o enviar, su sangre deja de circular y el organismo se enferma y se muere. Eso, cuando el corazón no impulsa o no atrae, tiene un término médico. Es un infarto. Es un ataque cardíaco. La iglesia que solamente trae o envía es una iglesia con un ataque cardíaco, y la gente que sufre eso es una gente debilitada. Yo conozco personas así. Mi mamá, antes de fallecer, sufrió un ataque, un parálisis parcial de su corazón, y de ahí nunca fue la misma mujer, mucho más débil. He escuchado desde que volví a Argentina en este viaje, pura gente diciéndome: la iglesia cada vez es más chica. La iglesia cada vez es más pequeña. La iglesia cada vez es más débil. ¿Qué se espera de una iglesia con un ataque cardíaco? El mar muerto, ¿sabe por qué está muerto? Porque todo entra y nada sale. Está sobre esa demasiado sale. Hay entrada, no hay salida. Si no queremos que nuestra iglesia sea el mar muerto de América Latina, tenemos que empezar a latir con el corazón de Dios. Los 4 destinos de misión, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra, no son consecutivos, como nos señaló Pastor Claudio, son simultáneos. El envío de misioneros es administrar el electrocardioshock al corazón paralizado. La cosa no está mal. Menos mal que estamos ya siendo diagnosticados para administrar el electroshock que requiere para revivificar este cuerpo. Y ya va a empezar a latir bien el corazón. Y con un corazón sano, todo el cuerpo se sana. Estoy para decirle que el envío de misioneros es la solución a los problemas. No es otro problema a solucionar. Es la solución. Que Dios permite que como llega, ustedes abracen esta solución para la gloria de su nombre. Muchas gracias por su atención.